Movimientos mandibulares y registro ortogonal. Los movimientos mandibulares son apertura, cierre, lateralidad, protrusión y retrusión. Movimiento de apertura. Inicia con una rotación en el área inframeniscal hasta una separación anterior de aproximadamente 25 milímetros con la ayuda de los músculos depresores. La rotación está acompañada obligatoriamente por un movimiento de traslación. El movimiento de rotación ocurre generalmente dentro de una apertura limitada, aproximadamente 25 milímetros. El movimiento de traslación ocurre cuando la mandíbula excede los 25 milímetros de apertura. Medido a nivel de los incisivos, los cóndilos empiezan la traslación. Movimiento de cierre. Es el desplazamiento traslacional hacia atrás del disco y del cóndilo, con relajación de los pterigoides externos y recuperación de la longitud del ligamento posterior del disco que se encontraba traccionado. El cierre se completa con una rotación y reubicación de los elementos articulares en reposo. Movimientos laterales. El cóndilo se desplaza hacia abajo, hacia adelante y hacia el medio siguiendo la contracción impuesta por el fascículo anterior del pterigoide externo. Comienza en relación céntrica y se detiene en lateralidad máxima. Presenta dos rasgos diferentes: trayectoria del lado activo o de trabajo y trayectoria del lado no activo o de balance. El lado de trabajo es el lado o mitad de la dentición hacia el cual se mueve la mandíbula durante el movimiento lateral. Lado en que en determinado momento se está masticando. Lado donde el cóndilo rota en vez de orbitar. Lado de balance. Es el lado de la dentición donde el cóndilo orbita en vez de rotar. Es el lado opuesto a aquel que se está masticando y no es funcional o no está activo. Movimiento de protrusión. Este movimiento, que se realiza desde la oclusión céntrica al contacto incisal, borde a borde, depende de la posición, inclinación y relación de los incisivos y caninos. Durante este movimiento, los cóndilos se desplazan hacia abajo y adelante sobre sus correspondientes eminencias articulares. La trayectoria del cóndilo en un movimiento de protrusión reconoce un radio de circunferencia cuyo centro de rotación se encuentra por arriba y por delante del eje terminal de bisagra. Movimiento de retrusión. Se produce cuando la mandíbula se desplaza de adelante a atrás desde la posición de intercuspidación. La distancia recorrida es de 1 a 2 milímetros aproximadamente. Está limitado por los ligamentos. Es la posición del cóndilo en la que se supone están en su posición más superior y posterior con relación a las superficies articulares. Planos ortogonales. Se conoce como planos ortogonales al sistema de representación que nos permite dibujar en diferentes planos un objeto situado en el espacio, preestablecidas que posibilitan transmitir ideas gráficas. Este sistema está basado en la utilización de la menor cantidad de elementos que nos permite configurar la realidad tridimensional. Nosotros les hablaremos del plano sagital, plano frontal y plano horizontal. Plano sagital, diagrama de Posse. El plano sagital divide el cráneo en dos porciones simétricas, derecha e izquierda. Analizados a la altura de los incisivos, los movimientos mandibulares hacen un esquema característico cuyo aspecto es totalmente diferente de los registros del movimiento mandibular a nivel de la articulación temporomandibular. Este esquema representa la proyección lateral de los movimientos bordeantes y parte de estos movimientos se definen durante la relación de contacto dentario, descanso y elevación de la mandíbula. Durante la relación céntrica, oclusión borde a borde y protrusión máxima. Los movimientos que se producen en los límites del campo del movimiento son llamados movimientos bordeantes. Los que están dentro de dichos límites pueden ser llamados movimientos intrabordeantes. Los movimientos mandibulares bordeantes son reproducibles. Parecen estar limitados en una cierta dirección por la tensión de los ligamentos capsulares de la articulación temporomandibular. Los movimientos bordeantes constituyen el marco dentro del cual tienen lugar los movimientos funcionales. Los tipos del movimiento funcional varían de un individuo a otro. Movimientos infrabordeantes.
se realizan durante la actividad funcional de la mandíbula. Se consideran movimientos de bordes libres. La mayoría de las actividades funcionales requieren una intercuspidación máxima, por ello empiezan en esa posición y por debajo de ella. Cuando la mandíbula está en reposo, aproximadamente se sitúa de 2 a 4 milímetros por debajo de la posición de intercuspidación. Movimiento bordeante posterior. El movimiento de apertura posterior comienza con una rotación del eje intercondilio y es seguido luego por la traslación y rotación de los cóndilos. Como durante la primera parte del movimiento el eje de bisagra está en su posición más posterior, el movimiento se llama movimiento terminal de bisagra. Cuando el movimiento bordeante posterior excede la extensión de la apertura terminal de bisagra, los cóndilos se desplazan hacia abajo y hacia adelante. La transición del movimiento terminal de bisagra y una apertura mayor posterior se produce por la tensión de los ligamentos temporomandibulares. Movimientos bordeantes de apertura posterior se llevan a cabo en forma de movimientos de bisagra en dos etapas. En la primera, los cóndilos se estabilizan en relación céntrica. Estos movimientos son los únicos de eje de bisagra repetibles de la mandíbula. Con la traslación de los cóndilos, el eje de rotación de la mandíbula se desplaza hacia los cuerpos de las ramas, lo que da lugar a la segunda etapa del movimiento bordeante de apertura posterior. La apertura máxima es de 40 a 50 milímetros, medido entre los dientes incisivos superiores e inferiores. Movimientos anteriores. Se realiza mientras la mandíbula está en una protrusión máxima, durante todo el transcurso del movimiento. Sin embargo, en la posición de contacto protrusiva, los cóndilos no están tan adelante como en la apertura máxima. Durante el movimiento bordeante anterior, la mandíbula se mece alrededor de la inserción de los ligamentos temporomandibulares. Plano frontal. Se orienta hacia la posición anterior de la cara aproximadamente paralelo a las superficies vestibulares de los dientes anteriores. Se encuentra inmediatamente detrás de la articulación temporomandibular. Gota de Glickman. Vista en los planos frontal y sagital, las trayectorias de cualquier punto de la mandíbula durante la masticación tiene típicamente la forma de lágrima. Se compone de tres fases. Apertura, mandíbula descendiente. Cierre, la mandíbula se eleva. Y la intercuspal, la mandíbula está en posición intercuspal. Movimiento mandibular con relación al plano frontal. Cuando se observa el movimiento mandibular en el plano frontal, puede apreciarse un patrón en forma de escudo que tiene 4 componentes de movimientos distintos. Movimiento bordeante superior lateral izquierdo, movimiento bordeante de apertura lateral izquierdo, movimiento bordeante superior lateral derecho, movimiento bordeante de apertura lateral izquierdo. Plano horizontal. Es paralelo al piso y se orienta según superficies oclusales de los dientes. A la representación gráfica de los movimientos mandibulares en el plano horizontal se le conoce como arco gótico de Ghisi. En él se observa que los movimientos bordeantes para cualquier punto de la mandíbula dibujan una figura de un rombo, cuya diagonal mayor está en posición vertical, conocida como área de movimiento en el plano horizontal. Sus límites posteriores corresponden a los movimientos bordeantes posteriores, llamados movimientos lateroretrusivos, que conforman el denominado diagrama de Ghisi, mientras que sus límites anteriores corresponden a los movimientos bordeantes anteriores, llamados movimientos laterotrusivos. La característica gráfica de este movimiento es que el desplazamiento lateral comienza en relación céntrica y se detiene en la lateralidad máxima.